kommer din kraft över mig. Låt mig få veta att när du är nära, stora under kan ske. Helige Ande, jag ber dig, kom med din kraft över oss. Låt oss få känna att när du är nära, stora under kan ske. Du och jag ska regera tillsammans en dag. Regera tillsammans i evighet. Helige Ande kom. Helige Ande, jag ber dig, kom med din kraft över oss. Låt oss få veta att när du är nära, stora under kan ske. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, lunes 18 de octubre, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amados hermanos, amigos, público en general, hoy, como cada lunes, como el primer día, como el comienzo de la semana para muchos, hoy ya tenemos delante nuestro la Sagrada Escritura. Hoy, como siempre, queremos que esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón sea también lo que tú esperas, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo que tú necesitas para abrir el corazón a Cristo. Así que vamos a ir de inmediato al mensaje de este día. El mensaje de este día está situado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 29 al 34. El Cordero de Dios. Así le he puesto al mensaje de esta tarde. Una tarde gris, oscureciendo ya, cayendo la noche acá en Licechil, pero estamos totalmente alumbrados por la luz de Cristo. Hoy, como siempre, quiero que tú me acompañes en la lectura bíblica. Te vuelvo a citar Juan, capítulo 1, versículo 29 en adelante. Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, también dio testimonio, o sea, mejor dicho, también dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
aquel que me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Le decimos al Altísimo y Poderoso Dios, gracias por el texto bíblico que ha puesto en nuestro corazón a esta hora. Ayúdame especialmente para poder interpretar lo que cada uno de aquellos corazones necesitan a esta hora. Cualquiera sea su duda, cualquiera sea su apariencia, que no sea más que lo que esté escrito, de lo que tú nos alimentas a diario. Padre, condúceme, Señor, hasta el lugar donde tú deseas que esta palabra llegue al corazón de esta humanidad. En el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo, y la guía de tu Santo Espíritu, te digo amén y amén. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermosas, podríamos decir, admirables palabras. Hay que admirar la constante o la constancia de Juan dando testimonio de Jesús. En cuanto al momento en que tiene lugar este pasaje, podemos deducir a partir de la referencia que hace Juan del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús, que su bautismo ya había sido o ya había tenido lugar en Juan capítulo 1, versículo 32, dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 34, amados hermanos, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Marcos 1:10 también está la cita. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Podemos percibir la solemnidad de esta declaración. Esta declaración de Juan el Bautista acerca de quién era Jesús, mientras le imaginamos señalándole entre la multitud. ¿Cuál fue la relación? ¿Cuál es la reacción tuya en este instante al escuchar lo que Juan Bautista cita? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Qué sientes al recibir estas palabras? Podemos percibir la solemnidad, de esta declaración de Juan acerca de quién era Jesús, mientras le imaginamos señalándole entre la gran multitud. Pero, ¿por qué dice que Él es el Cordero de Dios? Algunos han pensado que era una referencia a su carácter, manso y humilde, como el de un cordero. Marcos 11:29. Y por supuesto lo era.
Leamos qué dice el Evangelio de Marcos 11:29. Acá lo tenemos ya. Jesús respondió y le dijo: os haré yo también una pregunta. Respóndemele. Os diré por qué autoridad hago estas cosas. Evangelio de Mateo, no Marco. Vamos a ir a Mateo 11, capítulo 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero tal vez sea más acertado recordar que el cordero era un animal empleado especialmente para los sacrificios. Ahora bien, numerosas referencias a distintos sacrificios en los que un cordero debía ser sacrificado. Pensemos en algunos de ellas. El cordero de la Pascua. Y para eso tendríamos que ir al Antiguo Testamento, ir al segundo libro, que es, vamos de nuevo, el Antiguo Éxodo, al capítulo de Éxodo 12. 12 versículo del 1 en adelante, donde está todo relato de la Pascua. El número 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablará a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias y de los padres, un cordero por familia. Aquí está la institución de la Pascua en el territorio Egipto al pueblo de Dios, a los israelitas. Ahora bien, como dije, pensemos en algunos de ellos y hemos tomado Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hay varias razones por las que apropiados identificar al Señor Jesús con el Cordero de la Pascua. Primeramente, porque Él fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. Lucas 22:7. También el evangelista Juan explica que la forma en la que Cristo murió era el cumplimiento del sacrificio pascual. Juan capítulo 19, versículos 33 y 36. Vamos rápidamente a mirar esta cita del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 33 primeramente y después el 36. ¿Qué dice el 33? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Amén. El apóstol Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. No seáis pues participéis con ellos. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Que no participáramos en Pablo afirma en esta crucificación,
Y de ello la Pascua debía ser recordada por los israelitas, porque por medio del sacrificio del Cordero ellos fueron librados de la ira divina y se constituyeron como una nación. Esto mismo se podría decir de la Iglesia de Cristo, que es librada del juicio de Dios y es constituida como tal a participar de la muerte de Cristo. Pero a ningún lector atento de la Escritura se le debería escapar o se le escaparía el tremendo paralelismo con el Cordero descrito por Isaías, capítulo 53, versículo 6. Leamos en el Antiguo Testamento al profeta Isaías, capítulo 53, versículos 6 y 7. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. La profecía de Isaías sobre Cristo, más de 700 años antes de su nacimiento. En realidad, podríamos decir que todos los sacrificios del sistema levítico eran símbolos o sombras del sacrificio definitivo de Cristo en la cruz, que quita el pecado del mundo. Lo que hoy el mundo necesita, lo que hoy el mundo no le ha puesto atención, que hay una sola manera de lavarse delante de la presencia del Señor espiritualmente, es Cristo, porque es el único que vino con un propósito, y el propósito era de limpiar al mundo de toda inmundicia. No obstante, aunque podemos encontrar muchas similitudes con los sacrificios del Antiguo Testamento, también es muy importante ver las diferencias. Sí, amados hermanos, es muy importante ver la diferencia. Mientras que el antiguo pacto, los animales sacrificados eran muchos, Juan presenta una sola víctima, el Cordero. Pensemos además que en el sistema levítico, cada israelita se tenía que proveer de su propio cordero para el sacrificio por el pecado. Pero ahora es Dios mismo quien provee la víctima, el Cordero de Dios. Dicho sea de paso, nos recuerda cuando en Génesis capítulo 22 versículos 6 y 7. Vamos al Antiguo Testamento rápidamente y tomamos Génesis capítulo 22 versículos 6 y 7. Cuando se prendiere fuego y al quemar espino quemaría mielis, amontonas en los pies, o campo, el que encendiere el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o ajalata y guardas, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuese hallado, pagarás el doble. Es lo que está escrito, es lo que podríamos decir
por la paga del pecado. Otra diferencia importante era en que la sangre de los animales sacrificados solo podían expiar o cubrir los pecados, mientras que Cristo quita el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a Hebreos 10, versículo 4, rápidamente. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué nos dice más adelante Primera de Juan capítulo 3, versículo 5? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Palabra del Señor, palabra para referirse a Cristo. Los sacrificios levíticos, amados hermanos, amigos, servían para una sola persona, por un pecado concreto, en tanto que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene un alcance universal. Por algo la frase dice el pecado del mundo. El objeto de esta salvación son hombres de todas tribus, pueblos y naciones. Jesús no hizo distinción de pueblo, de raza, como hemos dicho, tribus o naciones. Esto fue lo que profetizó el sumo sacerdote en Juan capítulo 11, versículos 51-52. Vamos al Evangelio de Juan a leer el capítulo 11, versículo 51 y 52. Esto es lo que dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén. El pago que hizo en la cruz fue más que suficiente para cubrir las deudas de todo. Su expiación fue suficiente para toda la humanidad, aunque solo es efectiva para los que creen, sí, para todos los que creen en Él. Me gusta mucho ir a lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo primera de capítulo 1, versículo 12, que lo vamos a leer inmediato. Dice claramente: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está claro con este versículo? A todos los que creen. Evidentemente los judíos no esperaban un Mesías de este tipo. Y de hecho, a los mismos discípulos, amados hermanos, sí, les costó mucho entender que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ellos no pensaban en un Mesías que viniera a sufrir. Dentro de sus prioridades no estaba la salvación del pecador, del pecado, sino de sus enemigos que eran los romanos. Por eso es que finalmente fue rechazado por el pueblo. ¿Por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? Excelente pregunta. ¿Por qué?
encontramos la respuesta en varias citas bíblicas. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En Hebreo 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La esencial de los sacrificios del Antiguo Testamento era el principio de sustitución, es decir, colocar una cosa en lugar de otra. Cristo vino a hacer por el hombre algo que éste no podría hacer por sí mismo. Algo que es esencial para la felicidad de los hombres, quitar el pecado. Amigo de este día, la religión insiste en que la persona debe cargar con su propio pecado y expiarlo con buenas obras. Eso es lo que te enseña la religión. Pero ¿qué nos enseña la Sagrada Escritura? Pero si yo tengo que cargar con mi propio pecado, entonces estoy perdido y estoy condenado. Sin embargo, si Cristo carga mi pecado, podré salvarme gracias a Él. ¿Cuán más insiste el hombre en redimirse por sus propias obras? Peor es el resultado. Pensemos por un momento en la misión que el Señor Jesucristo asumió al venir a este mundo, a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo podemos medir tan inmensa carga? ¿Cuánto dolor le causaría a aquel que es perfectamente en grado supo llevar sobre sí la culpabilidad de todo el mundo? Hoy quiero referirme que nadie en este mundo, ni santo, ni profeta, ni ángel, ni arcángel, sería capaz de algo semejante. Tendría que ser el mismo Hijo de Dios quien lo hiciera. ¿Cuál es el pecado al que se refiere que vino a quitar? El pecado fundamental, querido amigo, es vivir sin Dios. Es el pecado que tiene a este mundo de cabeza. Ese es el pecado que ha trastornado la mente de mandatarios, de filósofos, de científicos, de todos aquellos que creen por sus propios medios, que no le han dado el lugar que corresponde a nuestro Señor en su corazón. El pecado fundamental es vivir sin Él, vivir sin Dios, vivir en el egocéntricamente, ignorando al Creador como si no existiera. Nunca por la mañana aquellas mentes, aquellas personas que viven sin Dios, se preocupan de que hay un amanecer, que hay un astro llamado Sol, Luna, Sol que alumbra con su rayo solar y nos da el calor suficiente para vivir en esta tierra. La luna que nos alumbra por la noche. Este es aquel que yo dije, dijo Juan, ya había dado un testimonio similar antes. Podemos verlo en Juan 1 capítulo 1 versículo 15 y 27. Leámoslos inmediatamente. Juan 1 capítulo
1, versículo 15, dije primeramente, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 27, ¿qué nos dice? Vamos rápidamente. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Amén. El principio. Al principio Jesús era un personaje desconocido en comparación con la fama de Juan el Bautista. Pero había llegado la hora de que Jesús entrara en escena y ocupara el lugar que le mandó su preexistencia. En ese momento Juan se apartaba para darle paso. Sí, él mismo lo describe de forma muy hermosa. A Jesús le toca crecer y a mí menguar. Si vamos rápidamente a Juan capítulo 3, versículo 30, y leen las palabras que está ahí escrita, dice claramente, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Hoy es el momento que nosotros también le demos el lugar a Cristo, que dejemos que Él sea el que quite el pecado de la humanidad, para vivir en un mundo tan distinto, en un mundo cargado de tantos problemas, conflictos, de tantas preocupaciones de la humanidad. Hoy es el día y la hora de dejar actuar a Jesús para que quite el pecado del mundo. Un paso de fe, como muchas veces lo he dicho, un paso de fe es la que te puede salvar. Es la que salva al pecador. Sí, amado hermano, amigo de este día, estás a la puerta. Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. Un momento más de nuestro ministerio, que hacemos sonar las campanas, hacemos como los atalayas acostumbraban a advertir a su pueblo. Hoy es el día que el Cordero de Dios está a la puerta de tu corazón. Hoy es el día donde Él puede quitar tu pecado. No desperdicies el llamado. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pidámosles, amados hermanos, por todos aquellos que hoy todavía no pueden abrir su corazón, que su corazón está duro como piedra, tienen el corazón del faraón de Egipto, que veía la gloria, los milagros, veía cómo se manifestaba el Dios de Israel para librar a su pueblo, y él, terco, el duro de corazón, no dejaba que el pueblo israelita fuera a adorar al único y verdadero Dios, ese Dios que abrió el mar rojo. Sí, amados hermanos, amigos, por eso que tenemos que tener fe y orar y pedirle al Señor que Él pueda ablandar esos corazones de este día. Porque Jesús vino a quitar el pecado del mundo. No esperes cambiar por tus propios medios.
No pongas en tu mente lo que la religión te ha enseñado. Pone a Cristo en tu corazón y vas a ver que todo cambiará en tu vida, lentamente sacándote esa carga espiritual, sacándote ese gran peso en tu conciencia y lavar la ropa para que resplandezca la blancura que es Cristo nuestro Salvador. Amado Padre Celestial, como cada instante de nuestras vidas, cuando recibimos tu hermosa, tu eficaz, tu palabra, nuestro corazón siente gozo, sentimos alivio cuando te hemos entregado el pecado nuestro delante de ti, cuando hemos abierto nuestro corazón con sinceridad, con humildad, para pedirte el perdón por nuestra falta, por nuestra iniquidad. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que hoy todavía no pueden ablandar su corazón por sus propios medios. Eres tú el que lo vas a ablandar. Eres tú que cambiarás el corazón de todo aquel que necesita de ti. Ayúdanos, Señor, con cada uno de los inconversos, con cada una de las tribus, naciones, pueblos. Ayúdanos, Señor, para que el convertimiento llegue a través del Espíritu Santo, no con bellas palabras, Señor, sino lleno de tu unción, lleno de tu poder, porque el poder tuyo cuando se manifiesta, no hay nada comparado con lo que llega al corazón de la humanidad. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Y a esta hora vamos a pedir por los enfermos, por aquellos que están enfermos, por la esposa de nuestro hermano Víctor Martínez, que está internada en el hospital hoy nuevamente para hacerle diferentes exámenes, ya que esa tos no la deja dormir. Y han sido muchos días, todavía no se puede encontrar el virus de dónde proviene. Hoy, como siempre, te pedimos a ti, porque tú eres el Dios nuestro, tú eres el Padre bueno. Tú sabrás, Señor, abrir esa vía respiratoria, limpiar los conductos hacia sus pulmones, sacar cual sea el virus, sacar cualquier infección que haya, Señor. Tú tienes el poder divino. Una sola palabra tuya bastará para que ella esté sana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador. Y te decimos amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Vamos, antes de terminar, como cada lunes, quiero invitarte a que tú los puedas sintonizar el jueves 21 de octubre a las 20 horas de Suecia, con vuestro programa Orando por el Prójimo. Así que desde ya estás invitada, amada hermana en Cristo, para que puedas interceder delante de la presencia del Señor por todas aquellas peticiones que lleguen a la mesa de trabajo. Una vez más, tu amado hermano Marcos Marín Parra desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, si Cristo no viene antes, estaremos esperando para esa gran convocatoria del jueves 21 de octubre a las 20 horas de Suecia. Que el Señor os bendiga. Y nos despedimos escuchando la alabanza de nuestro hermano Rolf. Men genom allt har du känt att
din Herre har sänt, en styrka som alltid är kvar. Himlens portar ska öppnas för dig, allt du drömt om ska bli verklighet. Ja, du ska möta din Gud i en gyllene skrud. Himlens portar ska öppnas för dig. Ja,